Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Es una bendición que podamos estar juntos. Ustedes allá del otro lado de la pantalla, en redes sociales que nos están acompañando, tanto en Facebook, en YouTube, en el canal. Por favor, si estás en alguna de las dos, repórtate por allí en Facebook, colócanos de dónde nos estás viendo y algún comentario que tú nos quieras dejar. Y del lado de YouTube siempre pues también puedes hacer el comentario, pero la parte importante es que nos des por allí ese like para que el algoritmo de nuestro canal se mueva a otro nivel, porque sabemos que queremos que todos los que estamos escuchando la palabra puedan ser muchos más de aquí en adelante. Amén. Así es que qué lindo que estamos juntos y le cuento que hoy estamos finalizando la serie. Hoy estamos terminando con la 12ª puerta y va a ser una super bendición que podamos todos juntos terminar este precioso camino que el libro de Nehemías nos permitió vivir durante todo este espacio. Obviamente les tenemos algunas bendiciones de sorpresas para las siguientes prédicas. Ya estamos estableciendo una nueva serie que estamos a punto de comenzar. Así es que le da palmas fuertes al Señor por eso. Gracias, Jesús. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Yo pedí el día de hoy ahí en los anuncios que trajeran su Biblia de hojitas o que trajeran también el libro de Somos Piedras, óigame a mí, las puertas de mi vida, puesto que al final vamos a hacer algo muy, muy especial. Hoy tome su Biblia ahí en su mano y vamos a declarar la palabra de Primera de Pedro 2:9. Todos juntos con nuestra Biblia en nuestra mano le vamos a decir: Señor, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por ti, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y Señor, hoy expondremos tu palabra, que sea como una espada de dos filos, que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. Muy bien, a lo largo de toda la serie estuvimos viendo la reconstrucción que Nehemías realizó a todo el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Es más, el muro lo que estaba resguardando era el lugar santísimo, el lugar más importante para la comunidad, para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, esas 12 puertas alrededor, que nosotros podemos comprender que cuando vemos en el mapa, tal vez vamos poniendo de una vez esa parte del mapa, nosotros vemos que solamente 10 de las puertas tenían que ver con el área de seguridad de la muralla. O sea que las otras dos que nosotros hemos estado estudiando hace 15 días y ahora esta, no son precisamente para la seguridad de la muralla, sino que tenían que ver con una figura sumamente importante. Hace 15 días estuvimos hablando acerca de la única de las puertas que tiene que ver con el nombre de una persona. Hablábamos de la puerta de Efraín y concluimos al final de esta enseñanza de hace 15 días que nosotros arrebatamos bendiciones que muchas veces no nos han sido colocadas a nosotros. Hablamos de que Israel era al que le pertenecían todos los pactos. A Israel era al que le pertenecía el esperar la venida del Mesías. Pero nosotros no somos israelitas, sino que nosotros entramos a través de la bendición, como lo que sucedió con Efraín, que en lugar de ser el segundo, se convirtió en el primogénito, a través de aquella parte de la escritura que nos habla de que el abuelito, en este caso Jacob, o sea Israel, le entregó la bendición a Efraín en lugar de entregársela a Manasés.
Algo así ocurrió con nosotros. Estoy resumiendo esa última para que podamos comprender todo de lo que vamos a hablar ahorita en esta última de las puertas. Efraín entonces somos nosotros. Efraín somos los gentiles. Esa nación que fue, como dice la escritura que acabamos de declarar, recitándola, nosotros somos real sacerdocio. ¿Cuántos son ese real sacerdocio? Nosotros somos esa nación santa. No lo merecíamos, no teníamos por qué recibirlo. Sin embargo, viene el Señor y nos dice: a mi esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Nosotros no nos merecíamos tal bendición. Hablábamos hace 15 días acerca de el fondo que nosotros tenemos desde hace muchos años, ese círculo de madera que está mal hecho, que no tiene una figura exacta, que tiene todos esos vórtices mal colocados. Somos nosotros. Nosotros no somos perfectos. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros errores, su amor es eterno para con nosotros, aun a pesar de en medio de cualquier circunstancia. Entonces, estas dos puertas son dos figuras, la primera la de Efraín y ahora esta, que es la puerta que nosotros denominamos o hemos entendido al leer, se llama la puerta de la cárcel. Pero también es importante que sepamos, más adelante lo voy a decir, que es la puerta de la guardia. Pero vamos a hablar un poquito de esto de la cárcel, porque nosotros debemos de comprender que sí debemos de tener un dominio propio. Es decir, que nosotros deberíamos de tener un límite. Cuando nosotros hablamos de la cárcel, las personas que están dentro de la cárcel tienen un límite, es una reja. Entonces esa reja los hace a ellos mantenerse encarcelados. Esto, la primera de las figuras que tenemos que entender para que podamos asimilar esta puerta, es que cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando nosotros le hacíamos caso a nuestros deseos de la carne, cuando nosotros le hacíamos caso a la vanagloria del mundo, cuando nosotros le hacíamos caso a la tentación de Satanás, entonces nosotros de automático, supuestamente, nos habían vendido una palabra que se llama libertad. Y es que si usted le pregunta a cualquier persona que está en el mundo, ellos dicen: yo soy libre. Vamos a bares, estamos en prostíbulos, podemos robar, podemos tener muchas más mujeres de las que nosotros podríamos y alcanzar vivir, o hombres en su defecto, cualquiera de todas estas cosas. La gente del mundo viene y dice: yo tengo la libertad, no soy como usted que es religioso. Pero en realidad, cuando nosotros vemos la palabra libertad del mundo, para la parte moral, para la parte ética, nosotros tendríamos que entender que es libertad igual a libertinaje. ¿Me comprende esta parte? No somos libres, sino que lo que estamos haciendo es que en medio de la esclavitud que se nos vende de que nosotros somos libres de este lado, nosotros podemos hacer cualquier cosa que se nos dé la gana. En realidad, lo que nos habla la Escritura es que la paga de esta acción de valor para ellos se convierte en muerte. Nosotros leemos en Romanos capítulo 6, verso 23, nos dice: la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repita conmigo: Señor nuestro. Eso equivale entonces a que tenemos que entender que hay dos señoríos. El señorío del mundo, en donde nosotros nos convertimos en esclavos de Satanás. Ese señorío del mundo nos da a nosotros el supuesto
la supuesta libertad, que en realidad viene siendo una paga. Es como cuando de repente tú vienes y trabajas por un salario, entonces tú trabajas durante todo el mes y al final del mes tú llegas con tu jefe o llegas con el patrono y solamente tienes que poner la mano porque te ganaste ese salario. Es lo que te ganaste. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos en este mundo, de este otro lado, en este lado del señorío, que nos mantiene encerrados en una cárcel, entonces nosotros nos convertimos en esclavos de Satanás. Hay que entender entonces, hay un concepto que para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su luz, hay un efecto de un acto que se llama redención. Es por demás que ahorita yo venga y le haga la pregunta, ya hemos hablado mucho al respecto de esto. ¿Qué es redención? Redención literalmente es el acto que una persona hace al agarrar o tomar a un esclavo y hacerlo libre. Para poder hacerlo libre, le paga al que lo estaba haciendo esclavo para que le pertenezca a esta persona. O sea, tú recibes una redención porque alguien te compró por precio de sangre. Y en el momento en el que tú fuiste comprado, viene el Señor y te dice, ahora ya no eres esclavo, eres libre. Entonces te traslada del reino de las tinieblas, te traslada al reino de su luz admirable. Leamos un par de citas que son sumamente importantes para que nosotros podamos comprender esto. Vaya a Primera de Corintios, al capítulo 6, verso 20. Nos dice, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Es decir, que nosotros fuimos comprados por un precio. ¿Cuál fue el precio? El precio que se pagó fue la sangre de Jesucristo. Esa fue la provisión. Si en algún momento alguien te hace la pregunta, ¿cómo te hizo libre el Señor? Fue a través de su sangre. Él nos dio la oportunidad de poder ser libres. Vayamos un poquito más y busquemos el Primera de Corintios, vaya un poquito adelante al 7:23. Nos dice, ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Y es que ahora está súper barato continuar siendo esclavos, porque lo que sucede acá es que nosotros, si me haces el favor, Esmeralda, ¿me puedes pasar ese salvequito que dejé ahí? Ese, gracias. Eso, muy amable. Quiero hacer este ejemplo que he hecho muchas veces. Nosotros estamos acá con todo nuestro montón de chunches. Vamos a ponerlo aquí. Aquí yo tengo mis deseos de la carne, aquí yo tengo probablemente lo que a mí me gusta más. Yo me quiero echar mis cuantas cervezas el fin de semana, todo ese montón de cosas que de repente yo tengo. Estoy aquí y entonces viene el Señor y nos dice, deja todo aquello que es la herencia que Satanás te está dando para que tú seas esclavo. Ese es el precio. Entonces tú vienes y lo único que tendrías que hacer es tomar tu Biblia y decirle, bueno, yo me voy contigo, Señor. Voy a ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz. Y algunas personas venimos y decimos, qué lindo es esto. Pero quiero decirte algo, la mayor parte de nosotros cometemos este error. Cuando el Señor nos hace libres, dice 2 Corintios 5:17,
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Pero nosotros le decimos en lenguaje tico, suave un toque, Jesús, espérate un momentito. Y entonces agarramos y metemos todo este montón de chunches dentro de nuestro salveque de trámite, y nosotros venimos y decimos, ok, Jesús, ya aquí llevo todos mis chunches del reino de las tinieblas y me voy al reino de su luz admirable. Vengo y atravieso. Acá yo debería de ser libre. Acá yo debería de no tener ningún otra carga. Entonces viene el Señor y nos dice, ya viste tu casita, está linda, está nueva, todo lo que tú puedes hacer y vivir. Pero viene el que fue trasladado y le dice, espérame tantito, dame un momentito para que yo me pueda instalar. Entonces agarro mis chunches viejos y digo, qué lindo, aquí está. Me voy a poder seguir echando mis cervezas. Me voy a poder seguir yendo a tales y tales lugares. Y aquí dejé todo este montón de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Allá de este otro lado hay una falta. Porque aquí faltan cosas. Y Satanás llega con el contador del infierno. El contador del infierno viene y le dice, fíjate que tengo algunos débitos acá, me faltan unas cosas. Y entonces viene y hace la pregunta, ¿y dónde están? Se las llevó el Hijo de Dios para el otro lado. Te hago una pregunta, ¿tiene autorización legal Satanás para llegar al otro lado y exigir lo que es de él? La respuesta es sí, porque nosotros somos los que queremos mantenernos en medio de estas circunstancias. Entonces él puede venir y tocar la puerta, y como nosotros tenemos el montón de chunches, qué bueno que viniste, pasa adelante. Y allí es donde nosotros, aún siendo hijos de Dios, tenemos todo este montón de chunches que en un momento dado no deberíamos de tener. ¿Qué es lo que nos dice en la Escritura? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice Romanos, vaya a Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a ella, vamos a leer mejor desde el 12. Aquí hay un por tanto. Por tanto, ya se recuerda que los por tanto son leyes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Este montón de chunches aquí en nuestra vida espiritual. Porque si ustedes viven conforme a ella, ¿cuál es ella? La naturaleza pecaminosa. Morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Qué significa esta cita bíblica? Significa que nosotros no deberíamos de tener este montón de chunches en nuestra vida espiritual. Vaya que nosotros tendríamos que entender que la carta a los romanos no fue escrita a la gente de este mundo, sino que fue escrita a la iglesia. Entonces, ojo, el Señor nos está diciendo a nosotros, la iglesia, que nosotros deberíamos de sacar de nuestra vida todo lo que en este momento Satanás tiene autorización legal para zarandearnos. El que tenga oídos que oiga.
¿Qué es lo que nosotros en este momento tenemos en nuestra casa física? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestra casa espiritual que le da autorización legal a Satanás para entrar por ella y zarandearnos? Hacer que nosotros dejemos de tener la herencia del reino de los cielos. Dice Gálatas capítulo 5, verso 19, todo el montón de cosas que al final en el versículo 22 terminan. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces nosotros, sabiendo que este montón de chunches no son de este lado, sino que son de este otro, nosotros deberíamos de agarrar todo este montón de cosas y decirle: toma tu montón de chunches, Satanás, porque la herencia de mi papá es mucho mejor que lo que tú me estás queriendo dar. Amén. Ahora usted va a ir entendiendo por qué la puerta se llama la puerta de la cárcel. Porque en la puerta de la cárcel siempre hay un guardia. Y ahí es donde vamos a ese segundo nombre que tiene esta puerta. ¿Ya tienen allí el mapa? ¿Lo lograste conseguir? Ok. Bueno, estamos hablando que, si nos lo agrandas un poquito, la puerta de la cárcel y la puerta de Efraín son las únicas que tienen la oportunidad físicamente de poder estar en la puerta del templo. O sea que la puerta de Efraín, que es la gracia, la que nosotros tenemos cuando nosotros vivimos en ella, y luego la puerta de la cárcel, que cuando yo vengo y la filtro al libro de Somos Piedras Preciosas, que es una de las características que nosotros debemos de tener, es el dominio propio. Precisamente uno de mis amados hermanos me regaló esta pulserita de ónices, y ese ónice significa el dominio propio. Eso está en el libro de Somos Piedras Preciosas. Pero el punto básico es que, si usted se da cuenta, la puerta de la cárcel lo va a llevar directamente a la puerta del templo. Y un detalle importante es que la guardia, repita conmigo, la guardia, somos nosotros mismos. Es decir, que nosotros somos los que tenemos la autorización para que, si nosotros queremos, lo podemos hacer. Pero si nosotros no queremos, simplemente dejamos de hacerlo. Pongo otras palabras: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es que yo me quiero hacer un tatuaje. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Es decir, que nosotros venimos y le decimos a los tres, voy a decirlo de esta forma, los tres enemigos del hombre. La mayor parte deberíamos de saberlos. Es más, lo dije en la primera parte de esta enseñanza. ¿Quiénes son los enemigos de nosotros? El primero es el mundo, o sea que el ámbito alrededor de donde nosotros estamos. El mundo. El segundo es la carne, o sea que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos si nosotros no mantenemos dominio propio. Y el tercero, que es al que todo el mundo le echa la culpa de todo, es a Satanás. Y yo no voy a decir pobrecito Satanás, no. En realidad él es el culpable de todo un montón de cosas. Pero cuando nosotros, esto hablábamos un poquito el viernes, hablábamos que dice Gálatas 6:9, no erréis, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces,
no le estés echando la culpa a Dios de que Él te está provocando esa serie de circunstancias. Y tampoco puedes venir a decir, es que qué mala onda Satanás, me ha quitado todas las cosas. En realidad la carne es la que a nosotros nos ha hecho decir y hacer cosas que no debemos. Un pastor de por allá por Estados Unidos decía, si te gusta echarte las cervezas, en el momento en el que tú vienes y dices, es que las cervezas tienen hasta nombres espirituales, está la corona y está la victoria. Entonces, en medio de todas esas cosas, si tú eres el que te las estás tomando, si te da alguna enfermedad en el hígado, no le estés echando la culpa a Satanás. No le estés echando la culpa a otra cosa más que a tu propio deseo de la carne. Por lo tanto, la Escritura nos dice que nosotros debemos de mantenernos despiertos. Porque ¿sabe qué pasa? De este otro lado viene Satanás y hace esto. Ah, me las dejaste por aquí. ¿Y sabe qué hace? Nos las tira por allá. Y nosotros que vamos caminando, ¿verdad? El niño que es chillón y la mamá que lo pellizca. Vamos caminando y, ay, me tropecé en una cerveza. Y entonces resulta que paramos haciendo cosas porque el otro no las tiró. Lo que tendríamos que hacer es agarrar, toma tu cochinada, ¿verdad? Lo que no debemos de estar haciendo. Ok. Voy a decirle 3 cosas importantes que siendo hijos podemos volver al camino o podemos volvernos carnales. Porque esto es simplemente algo que tiene que ver con ser buenos guardianes. Lo único que tenemos que hacer es vuélvase un buen guardián y mantenga encerrada su carne dentro de una cárcel. ¿Me está entendiendo esta parte? Entonces, 3 cosas importantes. La primera, la restauración que nosotros tenemos que entender del gobierno de Dios. Si lo está apuntando, buenísimo. Porque Dios para mí debería de ser el Señor de mi vida. Es más, cuando nosotros venimos y lo recibimos, le decimos, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Pero la mayor parte de nosotros, en el momento en el que nosotros vemos a Dios, solo lo vemos como nuestro Salvador. Pero la parte importante a esto que tenemos que comprender es que el Señor quiere que nosotros le entreguemos todos nuestros deseos, que nosotros vengamos y le entreguemos toda nuestra vida para que Él venga y la ponga en orden. Hablaba con una hermana por allí que fuimos a visitar, muy lindo, tuvimos un tiempo especial y le decía, vea que el Señor lo que dice, Él viene y restaura nuestras veredas. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Es decir, que hay un camino que nosotros debemos de tomar. Ese camino implica el señorío de Cristo. Pero a veces nosotros venimos y decimos, es que Dios me habló. Y uno se queda pensando, ¿será que Dios te habló? ¿O es tu deseo de la carne el que hace que te vayas por una veredita donde no debes de irte? El Señor es tan maravilloso como nuestro Padre, que nos agarra y corre todas nuestras veredas y nos vuelve a colocar sobre del camino. ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos embarrados de lodo hasta el fondo. Y así todos sucios viene el Señor y dice, yo voy a meter mi mano por ti y te voy a poner en el lugar donde debes de estar. La forma en la que nosotros lo vivimos a veces es como doblegar nuestro orgullo. Cuando estamos arrastrándonos, cacheteando las banquetas, diría, estamos hasta el fondo,
es que nosotros entendemos que el Espíritu de Dios debería de ser el que señoree nuestras vidas. Entonces, el primer punto de esta última puerta es: si tú quieres realmente vivir esta puerta llamada la puerta de la cárcel, pues encarcela tus deseos propios y dile al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y explico esto muy rápido. El Señor dice: si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. ¿Qué significa tomar su cruz y seguir? Significa dejar de hacer lo que yo quiero hacer para hacer lo que Él quiere que yo haga. No agarrar y meter a Dios en mis planes, sino meterme yo en los planes de Dios. Esta parte es muy importante. Ok, la segunda, el punto número 2 de los 3 que le mencioné. Nosotros tenemos que velar, defender y custodiar nuestra vida. Porque la Escritura nos dice en Cantares 2. Sí existe un libro que se llama Cantares en tu Biblia, sí. Está atrasito de Eclesiastés. Cantares capítulo 2, verso 15. Nos dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Por ahí algunas de las canciones que escucha nuestra juventud dicen que ahora está de moda ser zorras, pero de esto no estamos hablando. Estamos hablando de la parte que tiene que ver con que, lo he explicado desde otro punto de vista más tico. Las zorras para nosotros son las famosas cucarachitas que de repente se nos meten por las alcantarillas. Con una que se nos meta por allí, al rato sabemos que tenemos un enjambre de cucarachas y que nos están haciendo la vida tremenda. Y entonces nosotros tendríamos que entender que por una sola cosita que Satanás viene y dice: aquí te dejo caído, esto por acá, y que tú de repente vienes y dices: oh, esto me gustaba antes. Por esa cucarachita que está allí, lo que tienes que hacer es venir, agarrarla y matarla, ¿verdad? En esa parte. Cuando nosotros hacemos esto, no permitimos que ni el más mínimo error nos distraiga. Y tendríamos que entender algo: nosotros nos deberíamos de defender de nosotros mismos. Y no es que tú estés ahí como loco, ¿verdad? ¡Pah! Dándote golpes tú solito. Y parece irrisorio, pero es que hay, incluso en la iglesia tradicional, hay monjes. Yo, en el tiempo antiguo, cuando yo iba a ser sacerdote, a mí me decían: agarra tu cordón franciscano y date con todas las ganas en el momento en el que sintas que vas a pecar. Francisco de Asís y Martín Lutero, allá del otro lado del charco, para poder evitar tener deseos, venían y se tiraban desnudos en medio de la nieve para que se les bajara. Yo no se queda pensando, ¿realmente eso es lo que el Señor nos está diciendo, de que nos cuidemos de nuestra propia carne? No. Lo que está hablando es que nosotros debemos de mantenernos bien diestros en todo esto. Durante la semana yo estuve mandando algunos consejos a algunas personas y decíamos algo: cuando nosotros nos sentimos vulnerables en nuestra carne, cuando de repente nos ponemos muy gritones, cuando nosotros de repente andamos que pasa una mosca y ya nos enojamos, ¿sabes qué es lo que necesitamos? Biblia. Necesitamos palabra. La mayor parte de veces cuando nosotros nos encontramos en medio de esa vulnerabilidad,
es cuando nosotros estamos alejándonos de donde nosotros deberíamos estar. Y es que Satanás no tiene otra cosa más, es más, a veces solamente como que si fueran Jedi, ¿verdad? Nos comienza a hacer cosas para que nosotros vengamos y digamos, sí, es que en realidad me siento atado por mi carne. Debemos comprender de que las pequeñas zorras las debemos de guardar y las debemos de cuidar. Las pequeñas zorras a veces incluyen, el que tenga oídos que oiga, estos aparatitos, ¿verdad? Que a veces nosotros venimos y probablemente podemos estar haciendo o viendo cosas que no deberíamos de estar viendo. A este sí dele sus buenos moquetazos y venga y dígale, no quiero hacerlo. Limpie sus redes sociales. Yo lo he hecho un montón de veces. ¿Qué estás haciendo en tus redes sociales con una fulana o un fulano que te está enseñando carne, que te está enseñando piel? Quíteselo, sáqueselo de ahí. De nada nos va a servir. Edifiquémonos en lugar de destruir. Amén. La tercera es nuestra vida. Tenemos que entender que no es una democracia, sino que es una teocracia. Lo voy a explicar. Es que nosotros éramos y pertenecíamos a un señor, éramos esclavos. En el momento en el que nos trasladaron de aquí hacia allá, nosotros tenemos que seguir las reglas del que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz. Y es que lo hablábamos en las puertas anteriores. Si nosotros no estamos siendo guardados en santidad, sin santidad, nadie verá al Señor. Por lo tanto, nosotros tendríamos que entender que no es a la forma en la que nosotros queremos ser. Hay una forma en la que nosotros tenemos que actuar. Tenemos que dar ese fruto. Tenemos que bendecir a las demás personas. Nos dice Santiago, vaya a esta cita, Santiago capítulo 4, verso 4 nos dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y es que esto es bien fuerte. Y yo no sé si usted lo ha vivido, pero nos ha tocado darnos cuenta que hay personas que tienen amigos que los alejan de Jesús. Y entonces vienen ellos y dicen, si vas a estar con esas cosas de la iglesia, si vas a estar mencionando a Jesús, si vas a decir que querés orar, si vas a decir que querés no decir palabrotas, entonces no te juntes con nosotros. ¿Le ha pasado? Pues a mí sí. Entonces muchas veces nosotros venimos y tomamos la decisión y decimos, sí, Jesús, ¿sabes qué? Es que me gusta más estar con mis cuates, mis compas. Es que mis compas es lo mejor. Pero cuando nosotros venimos y le decimos a nuestros compas, ¿sabes? Que yo prefiero la amistad de Jesús y no tu amistad, automáticamente nosotros estamos dejando de ser amigos del mundo y nos convertimos en amigos de Dios. Hace un poco de tiempo en Guatemala, esta es una palabra muy de Guatemala, la gente del mundo nos dice, es que ustedes los cristianos son bien rechas. Yo no sé cómo lo podríamos rechazados. O sea, son raros. ¿Cómo le diríamos nosotros acá en el lenguaje tico? Nosotros le decimos, es que usted es bien recha. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, si me entendió esta parte, nosotros deberíamos de entender que en realidad los rechas son ellos.
Porque en el momento en el que ellos están rechazando al que les está dando la vida eterna, de automático se convierten en rechazados del reino de los cielos. Hay una palabra en Juan que siempre leemos el 3:16, pero cuando nosotros leemos el 17 al 19 es bien fuerte. Ya usted sabe, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está el rechazo. Está rechazado, ¿por qué? Porque no cree. Entonces hay personas que están así, y leo el 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. De tal manera que entonces estas tres cosas importantes nos ayudan a que nosotros podamos abrir y cerrar esa última puerta de las 12 puertas que el Señor nos permitió durante todos estos domingos el poder estudiar. Yo quisiera que si tú estás allá en casa y eres una de las personas que tal vez a lo mejor tiene el ejemplar de las puertas de mi vida, y hago la pregunta en este momento, los que están acá, si hayan traído su libro como les dijimos que lo trajeran, a ver, levante su libro. Ok. Si no trajiste tu libro, no te estoy diciendo que lo compres, levanta tu Biblia. Por eso fue que dijimos que trajeras tu Biblia de hojitas. Porque vea lo que va a suceder ahorita en este momento. Vea qué lindo lo que pusieron allá. Volvamos nuevamente al plano de las puertas y notemos bien cuál es la puerta que coincide exactamente con la puerta de la cárcel. Si ya lo tenemos, agarremos y pongamos un momentito y de ahí está linda la imagen que pusieron. Solo dése cuenta, en el mismo cuadro está la puerta de la cárcel. Frente a la puerta de la cárcel, ¿cuál es la puerta que tiene? La puerta de las ovejas. Es decir, que con la que estamos finalizando es con la que comenzamos. La puerta de la cárcel es sinónimo de la puerta de las ovejas. O sea que todo aquel que ha hecho durante todo este recorrido las 12 puertas está finalizando con la puerta de la cárcel, porque tiene toda la seguridad de que fue trasladado del reino de las tinieblas por el pastor de las ovejas. Y usted vino y dijo con sus propias palabras: yo quiero ser oveja de su prado. Yo quiero que Él me conduzca por esas puertas. Entonces, la primera y la última puerta tienen mucho que ver, porque una oveja necesita de su guardia. Y ahora tú, al finalizar las 12 puertas, te has convertido en el guardián perfecto de todo tu recorrido. Desde el momento en el que tú pasaste por la puerta de las ovejas y comenzaste a caminar por la puerta del pescado y seguiste por todo el recorrido hasta finalizar la puerta de la cárcel, lograste en este momento completar todo un recorrido. Ahora, yo no quisiera que como nosotros lo escribimos con mi esposa,
se convirtiera en simplemente un libro que terminó la lectura y tú lo agarraste y lo colocaste dentro de tu biblioteca. Porque quiero que seamos muy claros y muy honestos. Muy pocas veces agarramos un libro y lo volvemos a leer 2 veces. Es más, si usted es honesto con usted mismo, usted leyó el primer capítulo de uno de los libros que compró y lo colocó en la biblioteca y no lo terminó. ¿Cuál es la instrucción que la palabra te dice? Por eso es que yo le dije que trajera su Biblia si no tiene su libro. Es que tú te comprometas a continuar este recorrido las veces que sea necesario para tú convertirte en un guardián del templo que eres tú. La puerta de la cárcel, ahora sí, si quieres pon la imagen de lo del libro. La puerta de la cárcel nos está diciendo a nosotros: sé tú el guardián del templo que es tu corazón. ¿Cuántos de nosotros somos el templo? Agarre su libro, si lo trajo, si no, agarre su Biblia y póngasela en el pecho. Es un acto profético el que usted está haciendo en este momento. Yo quisiera que si usted quiere hacerlo, hágalo junto conmigo. Decirle a Él en este instante: Jesús, yo no quiero que la palabra que he recibido durante toda esta serie se quede solamente en un libro que voy a guardar en mi biblioteca, o que yo voy a agarrar el libro de Nehemías y ya no lo voy a leer más. Señor, me quiero comprometer a que cuando yo distinga una de esas zorras que el enemigo viene y me pone en mí, yo tenga la capacidad de agarrar y regresarla al lugar donde debe de ir y recorrer todas las puertas. Y cuando me encuentre sin agua, yo pueda ir a la puerta de la fuente y pedir que tú me llenes en mi agua. Y cuando yo tenga esa agua, voy a trasladarme a esa puerta del agua para llevarla a tu servicio. Y si me encuentro sucio, Señor, sé que voy a tener una puerta de la basura en donde yo voy a ir a colocar lo que no me sirve en mi vida. Sé, Señor, que voy a poder caminar en medio de esos planos de los valles en donde de repente voy a estar bien y voy a sentirme bendecido, pero de repente me voy a encontrar en una encrucijada donde también me voy a tener que sentir bendecido. Y si tengo que estar en guerra espiritual y decirte a ti, Señor, sé tú el que cabalgues conmigo, lo pueda hacer conforme a tu propósito. Señor, gracias por todas esas puertas que son tan solo figura de lo que tú nos has enseñado a través de todas estas predicaciones en la serie que estamos terminando el día de hoy. Y yo quiero hacer una oración final diciéndole a Jesús: Jesús, si yo todavía no soy oveja de tu prado, si yo en este momento no tengo a Jesús en mi corazón, puedes decirle a Jesús: Jesús, te necesito. Dile en este instante: Jesús, perdóname todos mis pecados. Yo quiero pedirte que tú vengas a mi vida. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú seas mi Señor y seas mi Salvador.
Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para sanarme y darme vida eterna y darme la herencia de tu reino en el momento en el que tú resucitaste al tercer día. Señor, quiero a partir de hoy ser tu hijo y llenarme de tu gloria a través de tu palabra. Recibo a Dios, Espíritu Santo, dentro de mí y me convierto en tu tabernáculo, en tu templo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos palmas fuertes al Señor. Redes sociales, muchas gracias por haber estado con nosotros en las 12 predicaciones. Si tú necesitas el libro, por favor, repórtate y nosotros veremos cómo podemos hacértelo llegar, ya sea por correo o por cualquier otra forma. Y te bendecimos y damos gracias al Señor por tu vida. Que Dios bendiga a tu familia en el nombre de Jesús. Amén.